Bien, el objetivo de esta sesión es aplicar estrategias para lograr una eficiente gestión en el área de compras, en el área de logística, cadena de suministro y a su vez saber cómo seleccionar proveedores, ¿no? De diferentes rubros, bienes, servicios, consultorías, obras para en el caso de proyectos, consultorías para en el caso de proyectos, ¿no? Compras para lo que es materia prima, producción, servicios, tipo de mantenimientos, eh, outsourcing, etcétera, ¿no? Bien, voy a leer el temario principal que ya lo deben tener ustedes, igual me doy un tiempo para poder compartirles. Tenemos 5 temas que vamos a llevar en esta hora y media de la del diplomado. Como primer tema vamos a llevar el proceso de compras y abastecimiento. Como segundo tema, la selección, evaluación y homologación de proveedores. Como tercer tema, las estrategias de sourcing o abastecimiento. Vamos a hacer un comparativo entre el abastecimiento local versus el abastecimiento global, cuándo se aplica local, cuándo se aplica global. Uno de los temas también, digamos, críticos en la gestión de compras es la negociación y gestión de contratos, ¿no? Y como último punto, indicadores de compras, ¿de acuerdo? Los famosos KPIs, indicadores de compra, ¿de acuerdo? Entonces, damos por iniciado la sesión número 2. Estaré atento, en el caso haya una interrupción, me la puedan comunicar también. Algún tema técnico que pueda suscitarse durante el desarrollo de la sesión. Quiero empezar mostrando una lámina que demuestra lo que es la sesión que vamos a llevar a cabo, que es abastecimiento de compra, ¿no? Y un poco se grafica ahí, en este caso, una empresa que se dedica a lo que es producción, que empieza comprando sus materias primas, ¿no? ¿Cómo inicia todo el flujo? A través del área de compras, porque el área de compras, logística o cadena de suministra, compra las materias primas para hacer producción, ¿no? Dentro del área de producción, fabrican los bienes, ¿no? Los convierten en productos terminados, y luego de ello sigue la logística. La logística es una cadena. El transporte, ¿no? Crucial. En este caso, la lámina nos muestra un transporte de carácter terrestre, ¿no? Interprovincial. Ahí veo un camión de 6 ejes, sí, 6 ejes. Continúa la logística porque esto va a las agencias o sucursales o a los centros de distribución, posteriormente a los almacenes. Finalmente, eso se concreta con una venta, ¿no? El producto que hemos comprado en materia prima, lo transformamos, le damos todo el valor agregado de la parte logística, hacemos toda la logística, toda la cadena logística y finalmente se factura, ¿no? Todo cuando sale de plantas, esos productos terminados se facturan, se venden, posteriormente se facturan y luego va a una distribución a los canales, a los retail, canales mayoristas y a su vez a los canales minoristas y a su vez termina en el cliente final, ¿no? Entonces, ese es un resumen de lo que es la cadena de abastecimiento, de compras y abastecimiento, ¿no? Un resumen gráfico de cómo ustedes el día a día lo ven, ¿no? Ustedes que trabajan en áreas de producción o áreas de servicios o áreas de ventas, pueden notar todo este flujo de la cadena que finalmente termina en el cliente final. Recuerden que la cadena de suministro y la logística integral empieza desde la compra de las materias primas de los proveedores y termina en el cliente final. A diferencia de la logística, llamémosla convencional o antigua, ¿no? De los años 90, 80, ¿no? Entonces ahora ya vemos desde el proveedor compra materias primas hasta el cliente final, ¿no? Ahí entramos puntualmente a lo que es el proceso de compras y abastecimiento, ¿no? Entonces
Acá les ponía una lámina que vamos a ver el punto cuando es de transaccional a estratégico. Y ya en la clase anterior estuvimos viendo cuándo deberemos ser transaccionales y cuándo debemos ser estratégicos, ¿no? Que no solamente el área de compras esto actúe como un ente regulador, sino que genere valor, que genere rentabilidad, que aporte ese valor a la organización o la empresa en donde ustedes estén trabajando. Ustedes mismos tienen que, como logísticos, como especialistas logísticos, como jefes logísticos, asistentes, administradores logísticos, directores, gerentes, sugerentes, o alumnos en el caso todavía no tengan alguna experiencia todavía profesional, tengan ese criterio, tengan esa visión de generar valor en su área de logística, en su área de almacén, en su área del centro de distribución, en su área de logística inversa, en su área de cadena de suministro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener esa visión como profesionales o futuros profesionales para lo que es un proceso de compras y abastecimiento, ¿no? La visión end-to-end, que es una gestión ya sincronizada desde la planificación de la demanda ya y la detección de la necesidad. O sea, tenemos que detectar la necesidad. ¿Dónde surge la necesidad? En el área usuaria, ¿no? En el área usuaria surge la necesidad, las áreas usuarias internas o externas, ¿no? Internas cuando trabajamos a nivel de empresas y atendemos clientes internos dentro de la organización, o también cuando los clientes son externos, cuando tenemos proyectos para comunidades o atendemos clientes distribuidores, ¿no? Hacemos producción para distribuidores, ellos no son nuestros clientes externos, ¿no? Y tenemos que tener esa visión estratégica de integrar todos los procesos de adquisición y las cuentas por pagar. Recordarán que en la clase anterior les comentaba y les transmitía mi experiencia que un proceso de compras no termina solamente en la atención de la orden de compra y la recepción y el ingreso al almacén, no, sino que hay que gestionar también el pago del proveedor. Entonces, un proceso de compras termina cuando al proveedor se le ejecuta desde el área de finanzas el pago por el bien o el servicio, ¿no? O la consultoría, el pago de la consultoría o la valorización cuando se trata de obras, ¿no? Ya proyectos más complejos, ¿no? Cuando ejecutamos proyectos, cuando ya el proceso de compras intervienen, pues, comités de licitaciones, ¿no? Se forman comités de licitaciones tanto para el Estado como para el sector privado. Es una buena práctica porque nos ayuda a tener una autonomía en el caso de las licitaciones, cuando son de carácter privado o de carácter estatal, para poder determinar con criterio de evaluación cuál es la mejor propuesta técnica económica para un proyecto específico, ¿no? Entonces, le voy a hablar un poquito aquí, también terminando esta lámina, como dos tipos de logística que podemos encontrar en el día a día, ¿no? Una logística ágil, una logística, digamos, corporativa, institucional, organizacional. Entonces vamos a hablar un poco y les voy a dar unos ejemplos de cómo se manejan estos dos tipos de logística integral o cadena de suministro, ¿no? Y como punto tres, la optimización operativa, ¿no? Eliminación de cuello de botella. Tenemos que tener, digamos, esa habilidad de dónde encontrar dónde se están formando los cuellos de botellas a través, ya sea de manera manual o de manera automatizada, a través ya sea de procesos rutinarios y tener también el enfoque en compras críticas, ¿no? También les voy a mencionar unos ejemplos para que ustedes puedan enriquecer su experiencia en el día a día y puedan ponerlos en práctica, ¿no? Porque es importante detectar los cuellos de botella y eliminarlos, sobre todo, no solamente detectarlos, sino también eliminarlos, porque eso nos generan retrasos para la organización que finalmente esos retrasos se traducen en pérdidas cuantitativas, ¿no? En pérdidas económicas, ¿no? Si dejamos de abastecer una planta por un día es una pérdida económica, si dejamos de
de ejecutar algún proyecto por un día también puede ser una pérdida tanto económica como un problema de riesgo social, ¿no? O riesgo para la organización, ¿no? Entonces, eso tenemos que también tener que nosotros como profesionales logísticos involucrados en el área de compra, logística, abastecimiento, cadena y suministro, debemos detectar a tiempo, ¿no? Y eliminarlo, no solamente detectar, sino eliminarlo, ¿no? Entonces, acá les quiero poner un ejemplo de un tipo de compras estratégicas, corporativas, institucionales, de mayor complejidad, ¿no? Respecto a un tipo de logística, digamos, un poco más ágil, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de una gestión logística corporativa e industrial, por ejemplo, cuando surge la necesidad de un proyecto, ¿no? Surge la necesidad de un proyecto se traduce en una obra, finalmente es un servicio, es una obra, ¿no? Entonces, ¿qué hace el área usuaria? El área de proyectos o el área, de repente, no se llama proyecto, se llama, a ver, infraestructura en su área, ¿no? Desarrolla un proyecto, pero quiere ejecutarlo. ¿A quién le encarga? Le encarga al área de logística integral, logística, compras, abastecimiento, dependiendo cómo se llame en su organización, ¿no? Le encarga. Necesito que ejecutar este proyecto, pero para ejecutar este proyecto hay que hacer un proceso logístico, ¿no? Entonces, para este tipo de proyectos complejos, ¿qué se necesita como primer insumo, ¿no? Un proyecto, la construcción de un colegio, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita como insumo, no? Se necesita un término de referencia, ¿no? Un término de referencia, ¿qué significa? Un término de referencia es un documento donde se establecen todos los términos para evaluar los criterios del proveedor, ¿no? Tanto la parte técnica y la parte económica, ¿no? Técnico y económico, ¿no? Y también aspectos legales, aspectos financieros. Eh, entonces, ese es un término de referencia, es un documento que elabora el área usuaria y el área logística también acompaña a elaborar este documento, ¿no? Interviene en muchas áreas dependiendo de la organización. Ejemplo, la experiencia que he tenido, por ejemplo, teníamos área de legal, el área de las relaciones comunitarias intervenían, porque en el término de referencia se establecían todos los criterios desde el punto de vista legal, logístico, financiero, social, de seguridad inclusive, ¿no? Que se establecían en el término de referencia para poder darle como insumo al área logística para que pueda sacar un proceso, ¿no? Entonces, el término de referencia, ¿qué más insumo requiere para este tipo de proyectos de compras complejas, ¿no? eh, Requieren también un expediente de contratación, ¿no? Donde se encuentre la memoria descriptiva del proyecto, el presupuesto, la aprobación del presupuesto, dependiendo de la organización, si hay una aprobación de directivos, hay una aprobación gerencial, dependiendo mucho del entorno en que la empresa en la que ustedes trabajan tengan su manual de contrataciones o manual de adquisiciones o reglamento de compra, ¿no? Entonces, esto es importante, estos insumos para que el área logística pueda un poco programar, planificar el requerimiento, ¿no? Luego de esos, hay un comité poniéndoles como ejemplo en el área de proyectos, hay un comité que está formado lo lidera el especialista en logística, el encargado de logística, el jefe, ¿no? Un representante del área usuaria y un representante de cualquier área. En este caso se recomienda del área legal, porque cualquier problema que se tenga durante el proceso de comité, ahí está el área legal para poder absolver cualquier duda respecto al proceso de selección, ¿no? Entonces, en este tipo de procesos de compras, como es un poco más complejo, ya amerita un proceso donde tienes que tener, dependiendo de tu reglamento de contrataciones o de reglamento de adquisiciones o política de compras, como le llamen en su organización donde trabajan, puedan sacar un concurso, una licitación pública,
pública en el sentido de que es abierta a cualquier proveedor, o en su defecto, si es que ustedes puedan tener dentro de su área de compras un manual de gestión y evaluación y desempeño de proveedores, puedan de repente invitar a proveedores calificados para este tipo de proyectos y puedan concursar en este tipo de proyectos complejos, ¿no? Donde las cuantías son, pues, a partir de 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta 50, 100 millones, dependiendo de la organización y dependiendo del presupuesto y del tipo de proyecto y su complejidad, ¿no? Entonces, ahí es donde se entra a revisar el tema de evaluación y negociación con los proveedores, ¿no? Se evalúan las ofertas técnicas, económicas, de acuerdo al término de referencia que les mencionaba inicialmente. Entonces se da cumplimiento y se evalúan a los proveedores que se puedan presentar en esta etapa, ¿no? Entonces, posterior a ello viene, una vez adjudicado o consentida la buena pro de este proceso, ¿no? Viene el tema de contratación, ya la orden de compra, pero en este caso orden de servicio u orden de obra, como le quieran llamar, dependiendo de la organización donde estén, ¿no? Y el proceso de contratación, ¿no? Que también les recomiendo que ustedes tengan un manual de reglamento de contrataciones para que puedan desde ahí seguir la directiva, las directrices de la organización y pues ante alguna auditoría o ante algún problema con respecto al proceso y la buena pro, pues ustedes puedan ampararse en ese reglamento, ¿no? El reglamento lo hace el área logística o pueden de repente asesorarse de algún especialista que pueda hacer esto para su empresa, un reglamento, unas políticas, normas, como le quieran denominar. El objetivo es que se lleven, se rijan de este documento de adquisiciones para poder ustedes calificar, para que ustedes puedan, en primer lugar, planificar, buscar proveedores, evaluar proveedores y contratar, ¿no? Entonces, ese es un tipo, digamos, de proceso de compra un poco más complejo, ¿no? Ese es un tipo de compra y abastecimiento más complejo, ¿no? Eh, un tipo de compra un poco más ágil en el área de comercial, mucho se da, por ejemplo, en un rubro de bebidas, en una tienda de bebidas, ¿no? Donde tú tienes que programar tu abastecimiento semanal y los márgenes de ganancia acá son más prioridad, ¿no? Porque estás vendiendo, ¿no? Acá es venta ya, ¿no? Entonces tu proceso de compras y abastecimiento tiene que ser mucho más ágil. Sin embargo, alineado dentro de unas políticas, dentro de un reglamento, ¿no? No comprar por comprar, porque si no, también a lo largo eso te puede traer problemas de auditoría, te puede traer problemas contractuales, de riesgo que puedan afectar toda tu operación, ¿no? Acá, como le ponía el ejemplo en el caso de una licorería, pues la rotación de las licorerías, por ejemplo, y se llega a un fin de semana, ¿no? Tienes que tener un mayor stock, entonces tienes que tener una logística más ágil para poder comprar. Acá tienes que identificar tu necesidad, cuánto es lo que voy a comprar, tengo que buscar proveedores y hacer una negociación con los proveedores, emito solamente una orden de compra, ¿no? Luego recepciono, almaceno y doy la conformidad y pago, ¿no? Entonces, este tipo de logística, en comparando con el primer ejemplo que les ponía, donde el proceso de compra es mucho más complejo o el proceso de abastecimiento es mucho más complejo porque son proyectos de mayor cuantía respecto a una logística donde pues se involucra el área comercial y tiene que ver la prioridad, el generar dinero, ¿no? Entonces tienes que tener una logística muy ágil, ¿no? Sin embargo, para cualquier tipo de logística en la organización donde ustedes estén, les recomiendo que siempre se acostumbren a desarrollar procedimientos de compras, procedimientos de evaluación y desempeño de proveedores, políticas, porque eso les va a ayudar para que ustedes dentro de su misma gestión puedan ordenarse y no simplemente comprar ni gastar, ¿no? Un presupuesto, sino comprar
invertir un presupuesto de manera integral, ¿no? Y de esta manera sí cuidando la operación, asegurar la calidad y por ende multiplicar la rentabilidad en el caso cuando son empresas comerciales, ¿no? Igual, cuando son también producción, empresas que producen también tienen que cuidar la rentabilidad de la empresa, ¿no? No producir por producir, sino producir lo que la demanda me pide, ¿no? Lo que el cliente me pide, lo que el área comercial hace su estudio de mercado y cuánto es lo que vamos a producir. Entonces, no es producir por producir tampoco, sino que lo que el cliente, el consumidor final requiere, porque te recuerden que tener también sobrestock también es una pérdida para la empresa. El tener un sobrestock no significa que estoy haciendo un buen trabajo. Hay que analizar varias aristas desde el punto de vista logístico y comercial, ¿no? Hay casos en que la que sí amerita tener un buen stock. ¿Por qué? Porque de repente la materia prima subió, entonces me estoy cubriendo de esa alza de precio, ¿no? El dólar subió, ahorita que estamos con el alza del dólar, hay que tener un factor también muy en cuenta y crítico porque la materia prima comienza a subir, por ende, los productos también van a tener, la producción también esto en costos también crece, y en cuanto a lo que es el consumidor final se ve afectado finalmente, ¿no? Entonces, esos casos tal vez esto, haciendo un análisis amerita tener un sobrestock o en su defecto solamente tener lo que la demanda requiere, ¿no? Entonces, eso se analiza, no solamente el área de logística, sino el área de producción, comercial, planificación, dependiendo del giro del negocio, ¿no? Entonces, hasta ahí espero hayan un poco entendido y el alcance que les quiero hacer llegar sobre el proceso de compras y abastecimiento, que es muy complejo, ¿no? Dependiendo del giro de la organización o dependiendo de la magnitud de la empresa, pero sin embargo, el mensaje es que para cualquier giro de negocio, para cualquier tipo de empresa, para cualquier tamaño de empresa, es gastar e invertir el presupuesto o el dinero de manera adecuada, ¿no? Protegiendo siempre la producción, la operación, la calidad y siempre velando por la rentabilidad de la empresa. Hay un poco el resumen en una lámina de lo que es el ciclo integral de compras y abastecimiento, ¿no? De transaccional a estratégico, ¿no? El estratégico es más sincronizado, es digital, genera valor al área y por ende genera valor a la organización, ¿no? Entonces ese es el ciclo que empieza con la planificación de la demanda, la solicitud de compra, búsqueda y selección de proveedores. Vamos a hablar más adelante de lo que es proveedores. Con eso asegura la continuidad operativa, porque también si es que no tienes buenos proveedores o no haces una correcta búsqueda o de proveedores, puedes poner en riesgo la operación de la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Posterior a una solicitud de cotización, tienes que cotizar con mínimo 3 proveedores, ¿no? Eso también lo va a determinar tu política, tu reglamento, pero se recomienda por buenas prácticas mínimo 3 proveedores. Con 3 proveedores vas a tener una radiografía de cómo están los precios del mercado, ¿no? Entonces tienes que tener unas cotizaciones y para también, de acuerdo a eso, te ayude a negociar los precios, los mejores costos para la organización, ¿no? Posterior la orden de compra o orden de servicio, ¿no? Recuerden que una orden de compra o una de servicio es un contrato, es un documento comercial que te asegura un vínculo comercial entre el área logística y la organización con el proveedor. Con eso tú le dices al proveedor, tenemos un vínculo comercial en donde yo te solicito y tú con mi orden de compra u orden de servicio tienes que atenderme, ¿no? En tiempos, con las garantías negociadas, con las formas negociadas, si es puesto en local o recojo en tienda, embalado, sin embalar, color, certificado de calidad, certificado de garantía, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente ya el área de almacén, que es clave en toda área de cadena de suministro,
cumple la función pues, de recepción de bienes y servicios, ¿no? Inventarios, ¿no? No solamente recepcionar, sino verificar que el producto coincida con lo que indica la orden de compra, ¿no? Si entregó en el tiempo previsto, en el tiempo acordado, ¿no? Y almacenar con los diferentes métodos de almacenamiento, ¿no? Posterior a ello, dar su conformidad para que el área de finanzas pueda facturar, con la facturación, perdón, y pueda pagar al proveedor. Y seguimos la secuencia todos los días, todas las semanas, con el ciclo de compras y abastecimiento. En esta lámina he podido ilustrarlo de manera general, ¿no? Eh, pero teniendo como objetivo siempre revisando ahí cómo queremos ser, cómo queremos apuntar nuestra logística en el día a día, si de manera transaccional, o sea, solamente ser operativo, lineal y estar en el papel nada más, o ser de manera estratégica, un logístico estratégico, ¿no? Sincronizado, digital, automatizado y siempre generando valor a la organización y ustedes como profesionales a su área, ¿no? A su área de logística, ¿no? Hasta ahí todo bien con el audio, con las láminas. Bien, veo los manitos arriba. Entiendo que todo está conforme, ¿no? George, Yair, vamos chicos, chicas, Michelle, Juan Carlos, Cristian, Marco, Brian. Ya tenemos 150, 149 colaboradores o participantes en este caso. De acuerdo, continuamos con la siguiente lámina. Importante el tema de selección y evaluación y homologación de proveedores, ¿no? Los actores públicos en este caso para la cadena, tenemos que ver una selección multidimensional, es decir, buscar tener socios estratégicos, socios comerciales basados en criterios técnicos, solvencia financiera y capacidad operativa. ¿Cómo se explica esto? Que tenemos proveedores que nos respalden y que se respalden ellos mismos a nivel comercial, que tengan toda la capacidad técnica e importante el recurso financiero y la capacidad técnica y operativa para poder atendernos, ¿no? Recuerden que si escogemos un mal proveedor, nos va a afectar a la organización y en especial al área usuaria, ¿no? Si tenemos al área usuaria de recursos humanos que nos pide un requerimiento de EPPs, ¿no? Con marca específica, con norma específica para el tipo de EPP. Entonces, si tenemos proveedores que no cumplen esos criterios técnicos, entonces nos van a generar un problema, más bien, lejos de ayudarnos, nos van a generar problemas y retrasos en la organización y por ende en el área usuaria, ¿no? Es un ejemplo que les ponía, por ejemplo, si es que el área usuaria sea recursos humanos, o sea, el área de seguridad y salud en el trabajo, medioambiental, SOMA, como le llamen en su organización, ¿no? Entonces es importante la búsqueda y tener la cartera de proveedores, porque finalmente son nuestros socios estratégicos. Y al ser nuestros socios estratégicos, tienen que estar muy bien calificados, ¿de acuerdo? Con respecto a la homologación, ya la mayoría de empresas, sobre todo las mineras, la de construcción, eh, empresas que tercerizan servicios mineros, tienen que estar homologadas. ¿Cómo se homologan? A través de auditorías y se certifican a través de un cumplimiento normativo de calidad, seguridad, medio ambiente, puede ser también en antisoborno, gestión de riesgo, dependiendo del giro, nosotros como organización, cómo pidamos que sea esta homologación, ¿no? De repente pedimos un sistema de gestión de calidad, una trinorma, de repente para nosotros es importante que la gestión, el compliance, la gobernanza,
gestión antisoborno sea importante para nosotros porque de repente nuestro giro de negocio tiene que ver mucho con nuestra imagen y la que nosotros transmitamos a nuestros clientes también. Entonces podemos pedir a la homologación de este tipo de, de proveedores, ¿no? Entonces, aquellos proveedores que quieren homologarse es porque tienen procesos muy claros, muy definidos, tienen políticas, tienen normativas, tienen reglamentos. Entonces, la homologación nosotros nos ayuda como organización y como área de logística a tener proveedores que cumplan todos los criterios de evaluación, ¿no? Es decir, proveedores certificados y que no nos van a generar problemas, sino nos van a ayudar a generar valor en la organización, ¿no? Entonces, también cuando nosotros como logístico tengamos auditorías, también nosotros podamos mostrar que trabajamos con proveedores homologados, ¿no? Proveedores homologados. Entonces genera menor riesgo a la organización, ¿no? Y justo viene el punto que le sigue, que es mitigación de riesgo, lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Al nosotros mitigar los riesgos, evaluamos el desempeño de los proveedores, ¿no? Para poder asegurar la continuidad tanto técnica, operativa, financiera y minimizar problemas o vulnerabilidades en la cadena de suministro frente a escenarios de incertidumbre, ¿no? Entonces, hay procedimientos que nosotros como el área de logística tenemos que elaborar dentro de nuestra área, ¿no? Cómo buscar un proveedor, qué criterios busco yo del proveedor, ¿no? Por ejemplo, que tenga en SUNAT 3 años de antigüedad en el rubro específico, ¿no? DPPs, por decir, ¿no? Busco proveedores entonces solamente del rubro para abastecer puntualmente en todo lo que es EPP, ¿no? Proveedores de materiales de oficina. Busco proveedores para mi cartera de proveedores donde encuentre proveedores que tengan este rubro y entonces ya tengo dentro de mi base de datos lo que es proveedores que en cualquier momento que se me solicite un requerimiento, se me solicite algo puntual de cualquier área, yo pueda de inmediato activar mi botón de búsqueda y decir, mira, estos son los 3 proveedores que tengo, entonces esos 3 proveedores, a más inclusive 3 a 5 proveedores, yo puedo cotizar. Entonces, cualquiera de esos proveedores que yo busco y he seleccionado bajo estándares, bajo criterios de costo, capacidad de entrega, muestra de productos, etcétera, etcétera, diferentes tipos de criterios mencionados anteriormente, puedan simplemente cuando yo active el botón de búsqueda y tenga una necesidad de cualquier área específica dentro de la organización, yo pueda llamarlos y decirles, mire, cotícenme, estos son los criterios técnicos, este es el requerimiento técnico, esta es la lista, ustedes cotícenme y les doy un tiempo de respuesta para que ustedes me puedan brindar de manera formal mi cotización, ¿no? Entonces, eso es importante en lo que es la selección y evaluación de proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la homologación, ¿qué se recomienda acá? Evaluar la parte financiera, la parte legal y en algunos casos certificaciones de calidad, de seguridad, medioambiental, riesgos, etcétera. Importante, ¿por qué? Porque si tú tienes un proveedor que no tiene la solvencia económica y le vas a pedir un requerimiento, pues de repente de 200.000 soles o 100.000 dólares, por más que lo tengas en tu base de datos, si tú no has evaluado su capacidad financiera, su capacidad legal, su capacidad técnica, entonces ese proveedor no te va a ayudar. Lejos de ayudarte, te va a retrasar. ¿Por qué? Porque si tú le emites una orden de compra, si bien es cierto, te puede cotizar, el proveedor muchas veces cotiza por cotizar, se emociona, le gana la emoción y entonces cotiza. Y muchas veces precios muy por debajo o muy por encima del mercado, ¿no? Entonces, por querer ganar la orden de compra, bajan mucho su precio
cuando quieren ganar o quieren ganar mucho, aumentan su precio, ¿no? Entonces, si tú no haces esa correcta evaluación financiera, revisando estado de cuenta bancario, revisando su información de su DA, su, su cumplimiento financiero de los bancos, eh, ¿qué más puedes evaluar ahí? Sus estados financieros de las empresas, ¿no? Entonces, si no evalúas eso, fácilmente con una mala evaluación y una orden de compra que le emitas a ese proveedor que no tiene solvencia económica, no tiene solvencia legal, perdón, legalmente no está bien estructurada la empresa, no tiene solvencia, no tiene los medios probatorios para acreditarse que es un buen proveedor, entonces lejos de emitirte una orden de compra y atenderte, vas a tener que estar llamándolos para que te atienda y finalmente vas a estar en llamadas, te atiende parcialmente, no te atiende, que mañana te atiendo, que pasado llegan los bienes, entonces lejos de ayudarte, te va a traer, generar problemas y por ende a tu área como logística y a la organización, ¿no? Entonces es importante que evalúen, evalúen a sus proveedores. Hay un término que mucho utilizamos nosotros en los procesos de mayor envergadura, y no sé si han escuchado ustedes la famosa debida due diligence o la debida diligencia, ¿no? Este término es muy usado, o el compliance, el cumplimiento, ¿no? Nosotros utilizamos mucho esta estrategia, esta gestión, digamos, ¿por qué? Porque cuando desarrollamos proyectos de gran envergaduras, obras, o contratamos servicios, o compramos bienes, nosotros, por ejemplo, en Mina, compramos por decir, computadoras a tantos colegios, ¿no? Entonces no compramos una o dos computadoras, compramos 100, 200 computadoras, implementamos aulas, compramos mobiliarios para todo un colegio. Entonces, tienes que hacerle una debida diligencia, ¿no? ¿Por qué? Con ello te aseguras que el proveedor tiene la solvencia técnica, tiene la solvencia financiera, está certificado, tiene servicio postventa. Entonces, y cuando tú haces la negociación, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando tú estableces los criterios comerciales, si es compra al contado, si es compra al crédito, 15 días, 30 días, 60 días, 90 días inclusive, entonces ahí puede determinar si este proveedor está apto para atenderme a crédito, si este proveedor solamente me puede atender al contado. Mayormente las empresas, las organizaciones trabajamos al crédito, ¿no? Al crédito. Son muy pocas las empresas que trabajan al contado, porque si no se descapitalizan. Entonces, el área de finanzas que nos dice, ¿cuál es tu política de finanzas? Señores de finanzas, vamos a conversar, necesito esta compra, o ya si tiene un manual establecido financiero anual. Mira, este año para el periodo 2026, mi estructura de crédito va a ser crédito a 30 días, o mi estructura puede ser 30 y 45 días, dependiendo cómo esté el flujo de caja, el ingreso de capital a la compañía, ¿no? O a la organización. Entonces, si tú tienes un buen proveedor certificado que cumple, tiene solvencia económica, financiera, legal, cuando hablo de legal, no quiero que lo interpreten como que ya nos vamos a ver en los tribunales o no vamos a tener problemas legales, no, sino que el proveedor tiene que estar bien constituido, tiene que estar en SUNAT, tiene que tener sus registros públicos, sus escrituras públicas, revisar los antecedentes de los representantes legales, del gerente general, revisar la central de riesgos también es importante en estas empresas, ¿no? En lo legal, para cerrar el tema, todos estos documentos, ¿no? Porque son documentos legales que nos van a decir, mira, esta empresa, nos van a dar una radiografía de la empresa, que la empresa está bien constituida, tiene tantos años en el mercado, no ha tenido problemas legales, etcétera, ¿no? Y del tema financiero me olvidaba un punto de mencionarles, que es importante siempre revisar la central de riesgo de los proveedores. La central de riesgo nos dice, esta empresa se encuentra, el color verde, ¿no? Se encuentra ok, se encuentra
eh, sin problemas de riesgo financiero, ¿no? La central de riesgo te da tres semáforos, verde, naranja y rojo. Naranja que tiene todavía problemas por resolver y rojo definitivamente no contrates con esa empresa, porque a las finales esto te va a generar problemas a ti como empresa principal, porque puede estar debiendo en la SUNAT, puede estar debiendo en AFP, puede estar debiendo pago de trabajadores, tener deudas coactivas, deudas tributarias. Entonces, finalmente, si contratas a estos proveedores, te vas a meter en un problema muy serio, ¿no? En color naranja, por decir un riesgo financiero, hay que evaluarlo dependiendo. ¿No? Hay que evaluar dependiendo de lo que dice la central de riesgo, ¿no? Pero en verde, por lo menos te da ya una luz de que este proveedor sí cumple todas sus obligaciones financieras, ¿no? Entonces también eso se revisa, ¿no? Entonces esto es importante la selección, evaluación y homologación de proveedores, tener un procedimiento, normativa, directiva, como lo quieran llamar, pero es importante que generen un documento de cómo evaluar, cómo buscar, cómo seleccionar, cómo evaluar y cómo lograr mis proveedores. ¿De acuerdo? Eso les va a servir de mucho para su gestión dentro de la cadena de suministro, ¿no? Aquí les mencionaba un punto muy importante que no quería dejar de compartirles y un mensaje, más una pregunta, abro una pregunta. ¿Y de qué sirve negociar un descuento del 10%? Me mato negociando con un proveedor o proveedores el 10% que me bajen de descuento, ¿no? Sin embargo, si no tienen los estándares de seguridad requeridos y finalmente va a detener nuestra producción por una semana. El 10%, les aseguro que no es la producción de una semana, el 10% será pues el costo de una hora de producción, y esto es. Entonces, ¿de qué te sirve negociar un descuento del 10, 5, 20% cuando a las finales no tienes un proveedor bien evaluado? No te va a asegurar una correcta entrega de bienes, una correcta entrega de un servicio, una correcta ejecución de alguna obra o de un servicio de consultoría, ¿no? Entonces, alumnos, es importante el contar con la selección, búsqueda, selección, evaluación y homologación de proveedores. En el caso no sean empresas que todavía no estén con la homologación, eh, hacer su manual de procedimiento de búsqueda, selección y evaluación de proveedores. Es un documento que puede ser de 6, 7, 10 hojas, pero donde las reglas estén claras, qué es lo que debo evaluar en un proveedor. Ustedes como logísticos lo tienen en su área y de repente en algún momento puedo salir de esa empresa porque crezco profesionalmente, me voy a otra empresa, pero dejo esos documentos y esa es la forma en que yo transmito mi experiencia y mi forma de trabajar a quién me podría cubrir en esa vacante o quién podría subir un puesto a ese puesto, ¿no? Entonces le dejo un documento clave para lo que es gestión de proveedores. Un resumen también gráfico. En la selección de proveedores, algo clave. La selección y homologación de proveedores cuando tengan homologación o simplemente cuando tengan selección y evaluación de proveedores, que esta evaluación es continua, no se hace solamente cuando ingresan. Se puede hacer de manera bimestral, trimestral o en su defecto semestral, ¿no? Comienza el ciclo con la búsqueda, selección de proveedores, gestiona a sus proveedores, los riesgos, los diferentes riesgos que les mencionaba, financieros, legales, sociales, ambientales, dependiendo del caso, y comienzas con una evaluación continua. Y todo eso lo vienes repitiendo durante todo el año fiscal y de acuerdo a tu programación puedes hacerlo bimestral, trimestral, semestral o en su defecto si de repente solamente tienes proveedores más críticos, si identificas dentro de tu base de datos proveedores críticos, proveedores de materia prima, o sea, aquellos proveedores que si me falta este insumo, puedo detener la producción. Si me falta este químico, si me falta este material, puedo detener la producción o puedo afectar la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, identifico
de mis 100% de mis proveedores, hago el 80-20 y evalúo los críticos. Entonces, al tener esa evaluación de críticos, aseguras también la continuidad de las operaciones, ¿no? De la producción, ¿no? Por eso es que tienes que ser estratégico, también para lo que es selección y homologación de proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que los estoy transmitiendo es parte de la experiencia que he podido, eh, digamos, obtener durante estos años en las diferentes áreas de logísticas y en los diferentes rubros en los cuales me he desempeñado: minería, proyectos, servicios educativos, comunicación, producción, pesca, agro. Entonces, es un resumen para que ustedes lo puedan tener en práctica, porque es muy importante la gestión de proveedores. Recuerden que son nuestros socios estratégicos y al ser tu mano estratégica, tienes que tener una buena selección, porque de lo contrario te puede llevar también a cometer errores o generar problemas de producción y de rentabilidad financiera a la organización. He visto casos que muchas empresas han quebrado porque su proveedor también se vino a la quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque se descapitalizó, trabajó mal, no vio bien no revisó bien sus finanzas, le fue mal porque de repente otros clientes no le pagaban a tiempo. Entonces, he visto empresas que han quebrado porque el proveedor le fue mal. Entonces, esto es importante lo que les menciono de mantener una constante evaluación continua de los proveedores. ¿De acuerdo, alumnos? Bien, hasta ahí todo bien. ¿Me escuchan? Vamos a abrir la ventana, a ver. 158 alumnos conectados. Abigail, Aldo, Alejandro, Alison, Ana, Anderson, Andrea, Ángela, Anthony, Antoinette, Astrid, Axel, Azucena, Benji, Brenda, Camila, Carlos, César, Cristian, Daniel, Diana, Gerson, Hilda, José Riatigui, José Antonio, Jorge Luna, por acá veo un Jorge Luna, Julio, Junior, Karen, Lady, Moisés, Mirko, Miluska, Miller, Pamela, Rosa, Sergio, Steven, Vanessa. Bien, chicos, bien, chicas. Gracias por estar conectados y estar atentos a la clase, y esperando que los aportes que vamos dándoles a través de Elévate Perú y de mi persona les sirvan de mucho para su experiencia en el día a día. Bien, continuamos entonces con la estrategia de sourcing o abastecimiento. La estrategia de sourcing o abastecimiento. En este caso vamos a ver un comparativo entre lo que es local y lo que es global, ¿no? Local, tenemos mayor agilidad de respuesta porque, como su nombre lo indica, tenemos proveedores locales, ¿no? Reducción de tiempos de entrega o line times, menor exposición a disrupciones logísticas internacionales, ¿no? Y la global, ¿qué ventaja tenemos? Acceso a economías de escala, competitividad en costos. Es cierto que podemos conseguir mejores costos de los proveedores internacionales, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio ahí, hay que buscar un equilibrio estratégico. Dirán ustedes, profesor, ¿por qué tanto estratégico, no? Siempre les voy a recomendar ser estratégico en sus actividades día a día, ¿no? No solamente basarse en el precio unitario, sino en el análisis del costo total de lo cotizado, ¿no? El diseño también revisar si el proveedor tiene una red de suministro consistente, resiliente, que nos pueda soportar nuestras operaciones, ¿no? Entonces, hay un poco, veamos, las ventajas de lo que es la proveeduría local, digamos, o abastecimiento local, o la proveeduría global o abastecimiento local, ¿no? Quiero un poco tocar el tema de experiencia. Si les ha tocado a ustedes trabajar con proveedores únicos
o múltiples proveedores, ¿no? Eh, Puede ser que tengamos un proveedor local, pero dentro del local tenemos una infinidad, diversidad de proveedores, ¿no? Del rubro. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, eh, quiero comprar un motor Cummins, Perkins, ¿no? Entonces, o quiero comprar repuestos Caterpillar, ¿no? Hay dos ejemplos. Ahí no vamos a tener mucha, digamos, diversidad de proveedores, ¿no? Porque, y hablando del primer ejemplo, voy a tener un proveedor solamente que es el proveedor único que me fabrica o me comercializa motores Cummins o motores Perkins, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos proveedores únicos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de repuestos CAC solamente distribuye Ferreiros, el resto son redistribuidores de Ferreiros, ¿no? Compra de ir a Ferreiros y salvo traigamos de fuera, donde compremos ya de repente por volumen para una flota de maquinaria, una flota de línea amarilla, donde de repente haciendo un análisis nos conviene comprar directamente a Caterpillar, ¿no? Pero eso tiene también su negociación con Caterpillar, porque de repente Caterpillar nos dice, no, yo tengo mi distribuidor en Perú y solamente compra la Ferreros, por decir, ¿no? Recién, por ejemplo, también tuve un proceso en donde teníamos que comprar fotocopiadora Ricoh, ¿no? Entonces, eh, Ricoh también tiene sus distribuidores en Perú, ¿no? Entonces nosotros quisimos llegar a Ricoh Latam, pero en este caso nos dijo Ricoh Latam, yo tengo mis distribuidores en Perú y no puedo venderles al menos el volumen que ustedes requieren, eran creo que 100 fotocopiadoras, no puedo porque le estoy afectando a mis distribuidores nacionales, ¿no? Entonces contáctate con tal empresa de tu zona o nacionales, son los que venden productos ricos, ¿no? Entonces tenemos proveedores únicos y multiproveedores, ¿no? ¿No? Tenemos proveedores que nos dan estos servicios de tercerización, ¿no? Tales como, por ejemplo, Liderman, en seguridad Liderman, G4S, ¿no? Nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un proceso de seguridad patrimonial, yo no puedo ir a buscar empresas internacionales, ¿no? Cuando en el mercado tengo empresas nacionales que dan un buen servicio, en donde tengo que analizar mi tiempo de respuesta, tiempo de entrega, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo, por ejemplo, de contratar empresas locales. Pero sin embargo, también hay empresas globales. En una experiencia tenía que comprar tintas, por ejemplo, tintas para lo que es producción de periódicos, diario El Comercio. Entonces, en este caso, el proveedor era de Chile, el químico era de Chile. Entonces, tenía que recurrir al sourcing, al abastecimiento global, es decir, desde afuera, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con el outsourcing global, hay que tener mucho en cuenta los costos, cuánto nos va a costar traerlo desde fuera, aduanas, el tipo de importación que voy a hacer, y los tiempos de entrega, los tiempos de abastecimiento, porque imagínense dejar a una planta de producción, le hablo de los años 2010, cuando trabajaba en el diario El Comercio, y por ejemplo dejar de producir el periódico por falta de tinta, ¿no? Porque no había local. Podría haber local, pero las máquinas que tenía el diario El Comercio, o que tiene todavía el diario El Comercio, eran máquinas importadas y utilizaban este tipo de tinta, donde tú le pones otro tipo de tinta, digamos que la máquina podría trabajar, pero la calidad del producto va a bajar considerablemente. Entonces teníamos que ver productos químicos del exterior, ¿no? Entonces, estos productos, por ejemplo, se consideraban críticos, como en la lámina de la anterior les mencionaba, un producto crítico y un proveedor crítico.
revisaba diariamente mucha comunicación con el área de producción, cuánto está tu producción, sumaba lo de mi stock y revisaba para cuántos días tenía en stock. A eso le sumaba el tiempo de llegada de que coloca la orden de compra al proveedor hacia nuestros almacenes. Entonces aplicaba la fórmula y me arrojaba tantos días tengo que tener esto, tengo para stock o cuánto tengo para stock, ¿no? Entonces, ahí sí tenía que recurrir al abastecimiento global. En el caso del papel, la materia prima, ustedes sabrán que el papel acá no lo producen en Chile y me parece que lo traíamos de Canadá. Recuerdo lo traíamos de Canadá y en un tiempo recordarán que hubo un terremoto en Chile en el año 2007, por ahí si no me equivoco, creo. Hubo un terremoto en Chile en donde se cerraron todos los puertos y el abastecimiento nos dejó, pero en el aire. Entonces, en nuestra base de datos de abastecimiento global teníamos proveedores de, de Canadá, si mal no recuerdo. Sí, de Canadá creo que era. Entonces teníamos que recurrir a Canadá, pero era muy diferente los costos, pues no, es muy diferente traer desde Chile que traer desde Canadá, una por los costos de transporte y otro por los tiempos de entrega, ¿no? Entonces siempre también recomendable tener un proveedor A y un proveedor B, dependiendo, ¿no? A, B, C, en el caso tengas este tipo de problemas, ¿no? Entonces tuvimos que hacer eso porque no era otra forma, porque el poco abastecimiento o sea, lo poco que teníamos acá en los almacenes de Ranza nos dejaba para tantos días de abastecimiento y producción. Y el proveedor de Chile, el problema que se suscitó en Chile, sí, no era pues de solucionarlo en una semana y tenía para mucho tiempo, ¿no? Duró creo que un mes para que Chile vuelva a la normalidad. Entonces tuvimos que aplicar, digamos, un plan de contingencia de proveeduría ahí para poder suministrar y la producción del periódico de ese entonces pues era el tiraje de producción era de 300.000 periódicos al día, entonces imagínense cuántas cabezas hubiesen volado si es que no teníamos ese plan de contingencia, ¿no? Entonces, no solamente basarse en el costo unitario, sino el costo total y tener una red de suministro resiliente, ¿no? Quiero compartir también con ustedes, estamos bien con la hora, bien, el, un consejo práctico acá, este, la gestión logística moderna ya no es elegir entre si compro de manera local o compro de manera global, sino hay que saber equilibrarlo, ¿no? Y ahora, yo les hablaba del año 2010, y ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, la globalización, entonces ya hay un poco, digamos, que el abastecimiento que antes solamente se tenía en ciertos países y ahora ya están en Perú, ¿no? Entonces hay que saber equilibrar la eficiencia y la resiliencia, no más que romperme la cabeza, oye, compro local o compro global, o compro de manera local, lo traigo a nivel nacional o de Lima, si es que estoy en provincias, o si estoy en Lima, dentro busco proveedores del mismo Lima, o traerlo global, ¿no? Porque también hay que hacer un análisis, de repente me resulta, no manejo mucho el tema de importaciones, de repente su área logística no está muy inmerso en el área de importaciones, entonces al buscar la mejor forma de importar, de repente escogen una red de aduana donde el costo le eleva, el costo de importación, no escoges el adecuado, entonces esto te genera mucho más problemas de tiempo, finalmente que el tiempo se traduce en dinero, entonces tienes que analizar bien el mercado en donde de repente local te conviene esto comprar, ¿no? Entonces, como líderes de cadena de suministro, no es perseguir ciegamente el precio unitario más bajo al otro lado del mundo, los que le mencionaban, ni comprar todo localmente por comodidad también. A veces también resulta que ha pasado que por comodidad, no, prefiero comprar al proveedor de Lima o a mi conocido, ¿no? Cuando de repente puedo conseguir también precios mejores en el exterior, en el extranjero, ¿no? Entonces, un ejemplo
Y trabajé como director en una universidad, veía las operaciones logísticas. Hicimos un análisis porque teníamos que implementar un laboratorio de cerca de 300 lactos. Entonces, hicimos el análisis, ¿no? Oye, comprar localmente, ¿cuánto me cuesta? Y de repente comprarlo a la misma marca, ¿cuánto me cuesta? ¿No? Haciendo ese ejercicio, resultó que nos convenía comprar en el extranjero, porque en el caso de universidades, cuando tú traes un equipo para el sector educativo, te libras de muchos impuestos, desde impuestos aduaneros y de SUNAT. Entonces, esto te libra de muchos impuestos. Entonces, hicimos el ejercicio y nos resultaba traer mucho más a menor costo desde el exterior, ¿no? En este caso, la experiencia que la trajimos fue desde Lenovo, tenía una planta en México, la trajimos desde México todo, ¿no? Entonces, esa es la forma de analizar, ver lo que me conviene, ¿no? No solamente el costo unitario, ni tampoco por comodidad comprar y decir me cuesta localmente. Si hablamos de una ciudad, por decir Piura, de repente en Piura puedo conseguir a un costo, pero de Lima lo puedo traer a mejor costo, ¿no? O puede suceder lo contrario, de repente el proveedor, por la logística que maneja y el volumen, a él no le cobran su flete, de repente le puede salir más económico que traerlo nosotros mismos, ¿no? El riesgo de la operación, el transporte, el flete, todo eso, o sea, hay que hacer un análisis, ¿no? Utilicen el mercado global para escalar, reducir costos, traer tecnología, pero desarrollar y homologar socios estratégicos locales como su principal póliza de seguro para inyectar agilidad y garantizar que pase lo que pase, el negocio nunca se detenga. Recuerden, como logísticos tenemos la tarea, cuando es producción o ventas, que el negocio no se detenga. Si es producción, que la planta no pare. Si es comercial, que las ventas no se detengan por falta de inventario, por falta de abastecimiento. Eh, en alguna vez, en alguna oportunidad también he actuado con el área de ventas en un centro de distribución. Entonces, por falta de stock, yo puedo detener una venta o no puedo concretar una venta, o por un mal inventario. Mire, señores, un ejemplo les pongo, señores, trabajaba con el área de comercial. Si trabajan con el área de comercial o con el área de ventas, te consultan. Señores, señor logístico o Jaimito, Pepito, ¿cuánto tengo de stock del producto X? Ah, déjame revisar mi sistema, tengo 20 unidades. Bien. ¿Qué es lo que hace el vendedor? El vendedor le dice a su distribuidor, señor distribuidor, macro, por decir, tengo 20 productos. De acuerdo, hazme la orden de venta por 20 productos. Correcto. Se va donde almacén y resulta que el inventario estaba errado. No eran 20, sino habían en físico solamente 15, porque 5 eran merma, o 5 habían faltantes, o 5 estaban deteriorados, X motivo, ¿no? ¿Qué falló ahí? Falló el inventario. ¿Qué generó? Un problema al área de ventas. ¿Qué generó? Una, un cumplimiento parcial de un producto que se traduce en dinero. Finalmente no se vendió al 100%, sino al 15%. Y finalmente se traduce el que das una mala imagen ante tu cliente, el distribuidor, ¿no? ¿Por qué? Porque tu inventario no es confiable. Entonces, eso también es muy importante para los que manejan almacén, que no lo vean como una simple existencia, su producto, ¿no? Cuando se trate de ventas o cuando se trate de producción, ¿no? Porque finalmente ese producto es el que se comunica al cliente. Tanto tengo, tanto voy a vender, tanto te vendo. Y eso se traduce en un acuerdo comercial, pero si no tengo el dato real, le estoy generando un problema de imagen al vendedor y a la empresa, y finalmente a mi área también, ¿no? Como almacén, no estoy dando resultados confiables. Y después se vienen los problemas, buscamos responsables, quién tuvo el problema, finalmente el almacenero, el que entregó de producción, etcétera, etcétera. Entonces, tengan en cuenta mucho esto, alumnos, porque finalmente los datos que nosotros brindamos en logística, en almacén, en distribución, deben ser datos sincerados, datos reales, y si tienen problemas de inventario, sincerar los inventarios para que esos datos
brinden como reales, ¿no? Sin cerrar inventarios por merma, por fallas en el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Esta lámina un poco grafica las estrategias del abastecimiento local versus global, ¿no? El global, el tiempo de entrega, ¿no? Cuando es barco, 60, 90 días, tengo que contar, porque le mencionaba el ejemplo de los químicos, ¿no? De las tintas que vienen en barriles, no lo voy a traer en avión, porque me sale costoso, ¿no? Tengo que traerlo en contenedores, ¿no? Y muchas veces contenedores compartidos, no solamente carga exclusiva, sino compartidos, porque no logro de repente ubicar un contenedor, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de entrega. Y si lo traes aéreo, pues puede que el producto sí lo acepten traerlo aéreo, porque hay químicos que no se pueden transportar de manera aérea. Sí lo traes, pero te va a salir tal vez el triple de lo que costó, ¿no? Traerlo por barco. ¿Y por qué no planificaste tus tiempos de entrega, tus tiempos de stock, tiempos de abastecimiento, de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la lámina donde se ve el sourcing local, sí vas a tener pues una agilidad de respuesta, ¿no? Siempre y cuando también planifiques también, porque si eres de Piura y de repente y tienes un proveedor de de Lima a Piura, si no me equivoco, son 19 horas, 20 horas. Si tú no calculas tu tiempo de entregas, tu stock de inventario, tu tiempo de producción, tu tiempo de stock para las ventas, entonces traerte un producto de Lima tampoco no es que lo vas a tener del momento, ¿no? Entonces tienes que planificar también. Para ambos casos necesitas planificación, tal vez para el local un poco menos que el internacional, ¿no? Tienes que tener en cuenta mucho tus proveedores que tengan esa agilidad de respuesta, tener un stock de seguridad también en tus inventarios es importante tener un stock de seguridad. ¿Qué pasa si de repente eres de Cajamarca y quieres traer un stock de Lima y no lo puedes traer aéreo? Tienes que traerlo por carga terrestre. ¿Qué pasa si un problema en el gobierno local, un bloqueo de carreteras? Entonces, ¿para qué te sirve tu stock de seguridad? Justamente para eso, para que puedas cubrir la contingencia cuando tengas este tipo de problemas. O de repente se da el fenómeno del niño, se bloquearon las carreteras, no hay pase, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tener siempre tu stock de seguridad, manejar tus tiempos de entrega del proveedor, el stock del proveedor. Oye, ¿cuánto proveedor X, cuánto de stock tienes? ¿Me puedes asegurar el abastecimiento para 15 días, para un mes, 2 meses, dependiendo de la producción o la venta que ustedes tengan en su empresa donde tienen, ¿no? Y si tienes una urgencia, utilizar pues la vía aérea, pero te va a costar un poco más. Salvo pues sea paquetería pues pequeña, ¿no? Que también lo he hecho muchas veces, traer repuestos por avión, que son cajitas pues pequeñas, ¿no? Donde no te no, donde el costo del flete no es mucho, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de materia prima, de repente repuestos de mayor magnitud, fierro o una pieza de alguna de alguna chancadora, de alguna trituradora, de alguna pieza grande de una máquina de línea María, de un tractor, de un volquete, ¿no? Entonces una llanta, por decir, pues de un volquete minero no lo vas a traer pues en, en avión, ¿no? Ya no te resultaría rentable para la empresa, ¿no? Pero cosas pequeñas puedes manejarlo, ¿no? Y en la medida posible, si estás en Piura, buscar tus proveedores locales que estén bien evaluados, que estén homologados, que tengan buena solvencia financiera, capacidad de respuesta, capacidad técnica, legal, financiera, y con eso puedes asegurar tu operación por más pequeña que sea. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente lámina, negociación y gestión de contratos, ¿no? Negociación de contratos. Estamos bien con la hora. Para que haya una negociación, ¿qué es lo que tiene que haber? Una persona, dos personas, tres personas,
A ver, tiene que haber mínimo 2 personas para que puedas negociar. Solo no vas a poder negociar. ¿De acuerdo? Lo que recomendamos, buscar una negociación colaborativa, ¿no? Donde los modelos son ganar y ganar ambas partes, que fomenten alianzas a largo plazo, siempre recuérdenlo, ¿no? Estructurar tus contratos, ¿no? Mucho trabajar con el área de legal para poder tener modelos de contrato donde nos blinden, digamos, nos protejan a la organización mediante cláusulas de responsabilidades, penalidades, cláusulas de salida rápida, etcétera, ¿no? O sea, trabajar mucho con el área legal. Yo en mi experiencia que he tenido, siempre los contratos los he manejado con el área de legal porque ellos tienen un mayor alcance, valga la redundancia legal, de los procesos de contratos también, ¿no? Sin embargo, nosotros somos los que brindamos los insumos como condiciones comerciales, proveeduría, temas técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, de la mano tenemos que trabajar, ¿no? Control de los niveles de servicio, niveles de acuerdo de servicio, ¿no? Establecimiento y monitoreo riguroso de los acuerdos de nivel de servicio para garantizar que lo que se dice en el contrato, lo que se dice en el papel, lo que se dice en blanco y negro, se ejecute en la operación, ¿no? Algunos tips para poder ver el tema de contrato, ¿no? Integrar la gestión de riesgos, la 31.000, 2018, que ve todos los temas desde la negociación, priorizar el abastecimiento local estratégico cuando se trate de grandes proyectos complejos, negociar sobre el costo total de la propiedad, no sobre el precio unitario, diseñar acuerdos de servicios dinámicos y penalidades proporcionales, incluir cláusulas de revisión de precios, fórmulas polinómicas, eso por ejemplo mucho lo vemos en lo que es proyectos, ¿no? Las fórmulas polinómicas para poder revisar cuando de repente durante el proyecto se ejecute y haya un problema como en el sucedió cuando estábamos en el gobierno de Pedro Castillo, donde el cemento, donde el diésel comenzó a aumentar, ahorita nada más, donde el diésel comienza a aumentar, ¿no? Donde el diésel que estaba acá de 15 soles ha pasado a 22, 23 soles, entonces hay que tomar en cuenta todo eso, incluir cláusulas de revisión de precios, ¿no? Para poder no afectarnos nosotros ni tampoco afectar al proveedor. O sea, ninguna de las partes debe verse afectada, ¿no? En la medida de lo posible tratar que ninguno de los dos pierdas. Hay que ser justos también con el proveedor y para eso se deben incluir ese tipo de cláusulas, ¿no? A ver si el tiempo me da. Les voy a compartir este video. 6 consejitos prácticos para negociar. Creo que se dejaba de compartir. ¿Pueden escuchar y ver? Independientemente del producto o servicio que estemos adquiriendo, centrarnos únicamente en el componente Sí, económico licenciada, puede sí se ser un escucha. error fatal. Todos hemos oído alguna vez la frase, lo barato sale caro. Y es que, si te dedicas a las compras ya te habrás dado cuenta que tiene toda la razón del mundo. Entonces, ¿qué entendemos por negociar? Negociar consiste en buscar el beneficio mutuo entre las partes interesadas. Si queremos construir un departamento de compras sea más estratégico, debemos centrarnos en construir relaciones duraderas en el largo plazo con nuestros proveedores. En este video te contamos algunos consejos para negociar con tus proveedores y construir una relación sólida. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 6 claves para negociar con proveedores. 1. Sé claro y conciso.
El primer consejo es informarse bien antes de la negociación sobre el tipo de producto o servicio que queremos adquirir. De este modo podremos transmitir mejor nuestras preocupaciones y necesidades. Si no hacemos este proceso de investigación previa, la negociación no tendrá ningún sentido, puesto que no podremos atacar bien todos los puntos importantes y probablemente la conversación se desvíe hacia productos que no necesitamos. Si eres capaz de describir bien las necesidades de compra, el proveedor podrá también ofrecer cotizaciones más precisas adecuadas a tu empresa. 2. Investigación de mercado. Especialmente en productos o servicios que se negocian con escasa frecuencia y que además requieren de cierta especialización como la energía o la telefonía, tendemos a no dedicarle todo el tiempo que requieren y a conformarnos con nuestro proveedor actual. Sin embargo, muchas veces las condiciones negociadas se quedan desfasadas a las exigencias e innovación del mercado. Realizar un análisis del mercado te permitirá identificar ineficiencias y te permitirá conseguir mejores condiciones. 3. No te enfoques en el precio. Te lo hemos advertido desde el principio, el precio no debe ser el único factor a negociar en tu estrategia. ¿Te imaginas ir a una tienda de móviles e intentar regatear el precio? Pues lo mismo pasa en el B2B. No te ofusques si los proveedores no quieren cambiar el precio. Busca modificar otras condiciones como el envío, la forma de pago o cualquier otro elemento que sea importante para tu negocio. 4. Pide varios presupuestos. Existe una regla no escrita en compras de buscar al menos 3 ofertas en el mercado, aunque evidentemente si lo que necesitamos supone un esfuerzo para la compañía deberemos buscar cuantas más alternativas mejor. 5. Ponte en la piel del proveedor. El objetivo de cualquier negociación debe ser el win-win. Exprimir a tus proveedores como si fueran limones solo trae resultados en el corto plazo. Entender la perspectiva de nuestros proveedores nos permite tener una visión mucho más amplia de la situación, escoger así la mejor solución sin presionar. Y eso nos lleva al siguiente consejo. 6. Construye relaciones. Una vez has elegido el mejor proveedor para tu empresa, tu tarea debe ser conservarlo. Los proveedores son también stakeholders y su implicación en nuestra producción es de gran importancia. Construir relaciones en el largo plazo favorece la innovación y la mejora continua. Un proveedor contento se preocupa también por tu negocio. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificación. Bien, ¿logran ver la diapositiva? Sí, sí se ve, licenciado. Bien, gracias, muchas gracias. El video tocó algún punto muy importante, ¿no? El tema del proceso de mejora continua, ¿no? Es importante en todos los procesos de cualquier organización, y en el especial de logística integral o cadena, el proceso continuo, ¿no? La mejora de proceso, ¿no? Y otro de los puntos resaltantes es que no solamente a veces nos centramos solamente en negociar el costo unitario, ¿no? Pero sin embargo hay otras condiciones que podemos negociar, el tiempo de entrega, el crédito, la forma de entrega, y con eso me estoy asegurando a mi cliente final un buen producto, un buen servicio, ¿no? Indagar los precios del mercado para hacer una correcta negociación, conocer bien tu producto, bien o servicio que vas a negociar, porque si no el proveedor te va a ganar pues en la negociación, ¿no? Tienes que conocer muy bien en donde ambas partes tienen que ganar, ¿no? Tiene que ganar el proveedor y tiene que ganar la organización o la empresa, ¿no? Y tomar en cuenta estos 6 consejos puntuales, ¿no? Puedes negociar con 2 o más personas también. Tú puedes ser un único de logística, sin embargo puedes tener en tu mesa o en tu escritorio a un proveedor con 3 personas, ¿no? Entonces tienes que también saber negociar, ¿no? Ganar, ganar, cuándo comunicar bien,
ser muy bien comunicativo, conocer bien tu producto, conocer bien la empresa, de dónde viene el proveedor, todo eso para que puedas hacer una correcta negociación. De lo contrario, no vas a poder negociar bien, ¿no? Bien, estamos con el tiempo, vamos con la siguiente lámina. ¿Sí pueden ver? Ahí el último punto, indicadores de compras, ¿no? Indicadores de compras, siempre los indicadores se basan en datos, métricas, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Siempre recomiendo a mis colegas, los alumnos, eh, no llenarse de muchos indicadores, ¿no? He visto en algunas áreas que tienen hasta 5, 6, 7 indicadores, sin embargo no los utilizan. En indicadores de compras, considero tres importantes, ¿no? Económicos, que tienen que ver con las finanzas, ¿no? El nivel de servicio, que tiene que ver con la atención, tiempo de entrega de compras, de las compras hacia nuestros clientes, ¿no? Y la calidad, ¿no? Desde mi punto de vista, esos tres indicadores son fundamentales, que no pueden faltar en tu área de logística, ¿no? Hay muchos otros más, pero como le digo, esto son los tres más resaltantes, ¿no? Hay calidad de proveedores, ahorro de costos, tiempo de compras, entonces hay mucho más, pero los económicos, ¿por qué? Porque ahí vas a poder ver el ahorro generado versus lo que has presupuestado. ¿Cuánto gastaste versus lo que presupuestó el área de finanzas, o presupuestaste como área, o presupuestó el área de esa área? Es decir, si el área para una llanta presupuestó 20.000 soles, si tú pudiste conseguirlos a 19.000 soles, entonces tienes un ahorro significado solamente en esa compra, ¿no? Y también tiene que ver con la evolución de los precios, cómo se comportan los precios en el periodo semestral, trimestral o anual. ¿De acuerdo? Bien, todavía nos quedan 5 minutos para poder hablar un poco más de indicadores, ¿no? Uno de los más importantes, económicos, entonces. Nivel de servicio, el on-time in-file, el OTIF, entregas a tiempo y completas, ¿no? El late time, el tiempo de entrega de las compras, ¿no? Entonces, ¿por qué considero importante? Porque aquí voy a poder medir si mis proveedores me están haciendo mis entregas en el tiempo acordado, ¿no? Señor Jorge, el día de mañana yo le entrego su orden de compra. Ahí mido si mi proveedor tiene capacidad de respuesta y si me entregó en el tiempo y la hora acordada, en el día acordado, ¿no? Entonces, ahí mido el nivel de servicio de todos mis proveedores. Tengo 20 proveedores, 100 proveedores. De los 100 proveedores, evalúo a los más críticos, ¿no? El nivel de servicio, bien. Pongo mi objetivo. En el económico también mi objetivo. Mi ahorro va a ser, no sé, del 5% del presupuesto, 10% del presupuesto, ¿no? Siempre tengo que ponerme un objetivo para cada indicador. Si no, no puedo controlar, no puedo medir ni puedo controlar, ¿no? Siempre un objetivo. Para cada indicador hay un objetivo. En económico, ahorro se traduce en soles. ¿Cuánto voy a ahorrar en soles? El 10%, tanto en soles. Entonces, ese es un objetivo, ¿no? El nivel de servicio también. Mis días de entrega para proveedor en promedio son 2 a 3 días. Bien, pongo mi objetivo, ¿no? Y así voy midiendo cada uno de ellos, ¿no? La calidad. ¿Qué mido acá? El índice de rechazos, cuántos pedidos he rechazado, y porcentaje de proveedores con certificación A. Es decir, aquellos proveedores que están en el nivel A, digamos, los que cumplen con la calidad del producto que yo estoy solicitando, ¿no? Si producto, un EPP de la marca 3M con la normativa tal, color tal, entonces calidad, ¿qué significa? Que Licenciado, licenciado, disculpe que lo corte. No podemos visualizar la diapositiva que está presentando. Se ha congelado ahí en el link de YouTube. O sea, en la PPT, donde está el link de YouTube. ya, voy a ingresar de nuevo. Ujú. ¿Pero sí me han estado escuchando? Sí, 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 solamente que no podíamos ver la presentación. Ahí pueden visualizar.
Sí, ahora sí, sí, ahora sí se puede ver, licenciado. Bien, Indicadores de compras. Ujú. bien, estábamos acá en los 3 indicadores principales que les mencionaba. Dependiendo también del rubro que estén ustedes trabajando, de repente están en almacén, tres claves en almacén, ¿no? De inventarios, 3 claves en distribución, costos de transporte, tiempo de entrega, ¿no? En almacén, el ERI, exactitud real de inventario, la unidad de capacidad de almacenamiento. Considero 3 claves para que en su área tampoco ustedes se van a llenar de indicadores que a las finales no van a poder presentar todos al momento que les pida su jefe o su gerente o requieran hacer una toma de decisión respecto a lo que es indicadores, ¿no? El mensaje clave acá, la intuición cuesta dinero, ¿no? Y falta de visibilidad, de no tener un termómetro, un semáforo, una tabla de control, nos puede llegar a un riesgo operativo financiero, ¿no? Los indicadores transforman el área de compras en volverlo de un simple tramitador de pedidos a un socio estratégico a nivel de organización, a nivel de área, capaz de proteger la rentabilidad financiera de la organización, ¿no? Señores de logística, ¿cuánto es mi ahorro en este primer trimestre? Mi ahorro es tanto. ¿Cómo lo demuestras? Con gráficos, con tablas, si es que no tienes tableros de control, con tablas dinámicas donde me demuestren cuantitativamente cuánto estoy ahorrando, respecto a mi objetivo y respecto a mi presupuesto, en este caso puntual de lo económico, ¿no? Auditar el cumplimiento de los contratos. También en contratos puedo llevar un indicador, ¿no? Si los contratos están cumpliendo, si el contrato me dice que el proyecto debo terminarlo en 30 días y sin penalidades, también puedo llevar un tablero de control al respecto, ¿no? eh, y siempre basándose en evidencia, ¿no? Porque tampoco puedo inventar números o simplemente por mostrar indicadores muy bonitos en verde, en azul, puedo poner cualquier número, ¿no? Los indicadores se traducen, se basan en evidencia, ¿no? Si bien es cierto, cuando haces una presentación a tu gerencia, a tu jefe, tú puedes mostrar los resultados nada más, los indicadores, los resúmenes, digamos, el tablero, el semáforo, pero también en algún momento pueden pedirte la data con la que has alimentado estos indicadores, ¿no? Entonces, y si ven que no son datos reales, entonces van a comenzar la duda respecto a tu gestión, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se basa en evidencias matemáticas, no en suposiciones, no números, ¿no? A través de reportes, de registros, del día a día, de tu gente que trabaja contigo, de tus trabajadores, que también te envían reportes para que tú puedas alimentar estos indicadores, ¿no? En la medida posible tienen que ser al 100% reales. Acá ya estamos un poco con la hora, sin embargo, quiero mostrarles esta lámina donde se muestra, por ejemplo, indicadores clave de desempeño en compras, ¿no? Por ejemplo, entregas perfectas, el primer gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico? Yo cuando voy a la gerencia no voy a mostrar mi tabla, ¿no? Yo muestro un gráfico. Cuando voy a mi jefatura, mire, jefe, mi resultado de este primer trimestre es este. ¿Qué demuestro ahí? Que mis entregas perfectas han sido 70% exitosas y el 30% han sido de incumplimiento. Mi objetivo ahí puede haber sido el 60%, es decir, lo he sobrepasado. O puede ser el 70% de mi objetivo, significa que lo he cumplido, ¿no? Es lo que muestra el gráfico, ¿no? Pero también te da una alerta, que tienes el 30% que te está incumpliendo. Entonces tienes que ver ahí el problema y qué puedes solucionar para que el próximo bimestre, mes, trimestre o semestre ya no esté en 30%, sino esté de repente en un 20, un 10%, ¿no? Entonces, la próxima lámina, cuando le muestres a tu jefe, correcto, mira, me mostraste en el primer trimestre 30%, este segundo trimestre me estaba mostrando que el incumplimiento ha bajado a 20%. Entonces, ¿qué significa? Que estás haciendo un buen trabajo, que tus colaboradores están haciendo un buen trabajo y que estás haciendo un trabajo en equipo y que estás tomando el termómetro y
y no solamente midiendo, sino controlando y eliminando los problemas que se puedan suscitar, ¿no? En el segundo gráfico, la desviación del tiempo de entrega respecto a la tendencia de retraso de repuesto, ¿no? Entonces, ahí que podemos ver, el tiempo de entrega ha superado los 70 días, ¿no? El tiempo contratado está en 45 días y la desviación de riesgo operativo, mira el margen que puede traducirse ahí, significa que tu tiempo de entrega está por encima de los 45 días, entonces tienes que tomar medidas correctivas ahí de inmediato, ¿no? Esa línea roja tiene que estar al ras de los 45 días para que puedas tu indicador mostrarlo de manera correcta a tu área, a tu gerente, o tú mismo puedas ver el termómetro diario de cómo está tu tiempo de entrega, ¿no? Entonces, me voy con un resumen acá, termino la diapositiva con este mensaje, ¿no? Aquí demostramos cómo la analítica visual transforma una simple tabla de datos en una alarma temprano para la toma de decisiones. Recuerden que siempre los indicadores de gestión es para la toma de decisiones. Indicadores de gestión, toma de decisiones en tiempo real. No puedo mostrar un indicador que lo llevo diariamente y mostrarlo después de tiempo cuando la alerta ya está, de repente ya no 30%, sino está sobre el 50%. Ya no sirve de mucho ahí el indicador. El indicador refleja, es para ver el semáforo, si estás en verde, en rojo, y si es en rojo tienes que apretar el botón y tomar las medidas correctivas al corto plazo. Ojo, al corto plazo, los indicadores se toman medidas correctivas al corto plazo. De lo contrario, la rentabilidad de la organización o de la empresa o de las ventas se van a ver reflejadas en pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa data tú la tienes en tu día a día a través de tus órdenes de compras, tus despachos, tus ingresos, tus órdenes de servicios. Entonces, desde ahí puedes sacar números, vaciarlos a una base de datos y armar tu indicador de desempeño. ¿Qué les recomiendo por área? Llevar 3, no muchos indicadores porque a las finales no te van a servir y siempre lleva los más críticos que son los que te mueven la aguja de día a día de la operación y de toda la organización. Bien, alumnos, lo dejo con una conclusión, que la cadena de suministro se realiza en entorno de alta exigencia, en grandes operaciones, ¿no? Donde se requiere que el proceso de compras y abastecimiento no sea simplemente una función transaccional, sino que sea estratégica, ¿no? Tener una rigurosa selección de evaluación y homologación de proveedores, diseñar de forma inteligente estrategias de abastecimiento. De esta manera, pues, tenemos el éxito de todo ese modelo operativo sostenible y finalmente la implementación de indicadores no solamente te va a permitir auditar el cumplimiento contractual del día a día de proveedores en tiempo real, sino que te va a transformar la intuición, la inteligencia de negocios, y es a través de esta medición constante que la gerencia toma el termómetro, el semáforo, la aguja, y puede optimizar procesos con la reducción sostenida de costos, ¿no? Siempre apuntando a la eficiencia y al crecimiento integral del área y de la organización. No quiero dejar de pasar estos alumnos, sigan la página de LinkedIn de Elévate Perú. Ahí están siempre publicando temas muy importantes respecto al instituto, también respecto a los diplomados en general. Y bueno, pueden seguirme también en mi LinkedIn, donde también etiqueto a Elévate Perú, y pueden seguirme para ver algunos temas que puedo publicar, estoy publicando o estoy sacando artículos respecto a lo que es cadena de suministro, diferentes temas financieros, CAPEX, OPEX, diferentes temas relacionados a lo que es cadena de suministro que les va a ayudar a ustedes también en su día a día, ¿no? Bien, muchísimas gracias con todo, ya son las 9:06, con la disculpa del caso me he pasado 6 minutos. Denise, espero me hayan escuchado bien, las láminas se hayan transmitido de manera correcta.
Si ha habido un problema técnico, la disculpa del caso y esperemos verlos de aquí el día lunes, perdón, el día miércoles de la próxima sesión, si no me equivoco, miércoles, Sí. posterior al viernes, Ujú. ¿correcto? Entonces, alumnos, muchas gracias por su participación, muchas gracias también, Denise, a ustedes, al Instituto Elevate Perú, y muchas gracias por todo. Bien, licenciado, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Excelente el módulo y el tema tocado. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido por el grupo en breve y además también mencionarles que esta clase está siendo grabada y también va a ser compartido el día de mañana por la mañana por el grupo para que así puedan repasarlo para los que no han podido asistir desde el inicio. Muchas gracias, licenciada. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas Que tenga gracias con buenas todo. noches. Muchas gracias, buenas noches. Estimados profesionales, también hacerles mención a lo muy importante es que aún sigue vigente el valor promocional para su certificación, el cual es de 89,90. Si desean acceder a ello y gozar también de los beneficios de la a través del número de Elevate Perú. Dicho eso, damos por finalizado este módulo 2 y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches a todos.